Dos órganos, creemos, importantes se crearon en el año 2000, a partir del 2005, 2006. Es la creación del Instituto Cultura Gitana y el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que era dar un paso más allá. Era tener una representación institucional a nivel de ministerio, no solo desde el movimiento asociativo gitano, que es el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, y se dio un paso importante en el trabajar en red las organizaciones gitanas, 20 organizaciones gitanas, las más representativas, porque eso de la representatividad también, no lo sé, yo vengo del movimiento asociativo gitano y tenemos la representatividad que tenemos. Tenemos que mirar, pero bueno, también haremos autocrítica porque las asociaciones gitanas a lo largo de estos años se han dado avances, hemos hecho lo que hemos podido, pero también tenemos que hacer mucha autocrítica. Tenemos que hacer mucha autocrítica y mucha reflexión interna, porque las asociaciones gitanas, a la vez que el culto, también he hecho esa crítica al culto, una cierta crítica al culto con los pastores y con algunos mensajes que se lanzan, también se ha hecho, no se han regenerado muchas asociaciones. Hay asociaciones hoy en día que tienen los mismos pensamientos como hace 30 años. Es más, existe el mismo presidente que hace 30 años. Hoy habrá sido elegido, lo habrán elegido, pero se mantiene 30 años. Y es verdad que hay algunas asociaciones que no se regeneran, que siguen pensando como hace 30 años. Pero el Consejo Estatal del Pueblo Gitano es importante. El trabajo en red de las organizaciones gitanas y progitanas que trabajamos y la interrelación que tienen los ministerios. No solo el Ministerio de Política Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, importante, y esa interrelación también es importante. Y es un órgano de consulta importante, el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, un avance más. Y el Instituto de Cultura Gitana también creemos que es un paso adelante, ¿no?, para difundir verdaderamente la cultura gitana y que haya una institución, una fundación del Ministerio de Cultura que tenga el Instituto de Cultura Gitana, ¿no?, que tenga la difusión de la cultura gitana. Bien. Acabando, a mí me gustaría ya ir acabando por las claves, porque yo voy a hablar siempre en clave de asociación. Podríamos hablar de que una clave de una asociación, una definición, podría ser que una asociación gitana es una organización sin ánimo de lucro, independiente, apolítica, aconfesional, con pleno respeto al pluralismo, a la igualdad de trato y la no discriminación, a los valores del pueblo gitano y la cultura gitana, respetuosa y defensora de los derechos humanos. Esa definición la tiene la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra. Recientemente la hemos actualizado en la reciente asamblea que hemos tenido, y esa es una definición que hacia ahí creo que podríamos caminar. Yo creo que es una definición bastante completa y bastante realista de lo que queremos y hacia dónde deberemos caminar las asociaciones gitanas. Y más en esta semana que tenemos, que es la Semana de los Derechos Humanos, me parece importante recordar. Un apartado de... No sé si últimamente habéis visto un poco los medios de comunicación. ¿Habéis escuchado esta noticia? Que un estudio genético sitúa las raíces de los gitanos en la India. ¿Habéis escuchado esa noticia? Ha salido en muchos medios, ha salido, que recientemente la ¿habéis escuchado? Pues fíjate, esta noticia tiene como 10 o 12 años. O sea, 10 o 12 años antes ya había salido un estudio parecido. Ahora había tenido mucha repercusión en los medios. Últimamente en las redes sociales estuvo lanzándose esta noticia: oh, descubren los orígenes de los gitanos en la India. Bueno, algunas organizaciones, algunas personas conocíamos esto, pero siempre tiene que venir una universidad, siempre tiene que venir alguien que tenga prestigio para decirte: los gitanos venís de la India. Entonces, bueno, porque todo lo que lo habíamos contado antes más no servía, ¿no? Pues bienvenido sea. Pero esta noticia, fíjate, se lanzó en Estados Unidos y hizo una investigación estadounidense. Y esto hace 10 o 12 años. Bueno, a través de las redes sociales también es importante la difusión, la estamos utilizando bastante. Esto ha dado un paso importante porque nos podemos comunicar gitanos de otros países. Vemos a Sara Carmona, que está en Francia, que está en Bruselas, que está en no sé qué, y lanza y nos cuenta cosas y podemos tener comunicación fluida. Ella va lanzando información y vas viendo, ¿no? Y es una comunicación que va bidireccional, va en todos los sentidos, ¿no? Y hace que rompas... las redes sociales son muy importantes para los pueblos gitanos porque no hay fronteras, las rompe. Los gitanos nunca hemos tenido fronteras y las redes sociales no tienen fronteras. Es importante también el trabajo que se puede hacer desde las ONGs en la difusión de la cultura a través de las redes sociales, como he dicho. Y, cerrando y terminando, porque que
estamos en el centenario del nacimiento de Agustín Castellón Campos, más conocido como Sabicas. Importante con el tema de la difusión de la cultura gitana. Nunca antes, en Navarra, habíamos trabajado mejor la cultura gitana. ¿A través de quién? De un referente internacional gitano. Un gitano que nació en la calle La Mañueta, en la calle de La Mañueta de Pamplona, de Iruña. Y un gitano que, con ese saber hacer, yo creo que este gitano recoge todo lo que es en sí el pueblo gitano, o parte del pueblo gitano, ¿no? Que con tesón, con esfuerzo, con fuerza y con habilidades innatas que tenía, porque alguna tendría, como a los 5 años empieza a tocar la guitarra, como a los 5 años sus padres vendedores ambulantes se ven obligados a que el niño le pide una guitarra, se la compran, y a los pocos días de tener la guitarra y tocando de oído, un vecino que ponía música con discos de piedra, salía a tocar, y al poco tiempo él templó la guitarra y empezaba a tocar él solo, y nadie le había enseñado, nadie. A los 7 años dio el primer concierto en el Gallarre. Niño prodigio, impresionante, lleno. O sea, y Sabicas fue, una gloria en la revolución de la guitarra. La guitarra era un instrumento secundario en el mundo de la música, en el mundo del flamenco, y él lo puso en lo más alto, lo encumbró. Nadie salía solo a tocar la guitarra. Pasó por Madrid, encontró a su que yo creo que ha sido su amor, aunque no han tenido una relación, a Carmen Amaya, porque no descubrió Carmen Amaya Sabicas, sino Sabicas descubrió Carmen Amaya. Fue a Barcelona, la encontró ahí, Carmen Amaya tocaba para los marineros que paraban ahí. Su padre, el chino, el padre de Carmen Amaya, habló con Sabicas y dijo, Sabicas, veniros para Madrid, que vosotros tenéis que venir a Madrid. Y se los trajo de Madrid, y desde ahí, bueno, al mundo entero. Guerra civil, cruzaron el charco, Argentina, México, internacionalmente reconocido. En Nueva York, vamos, impresionante. Llenaba todos los teatros para allá por donde iba, reconocido. El primero que empezó a fusionar con las fusiones, con el rock, Joe Beck, rockero famoso, empezó a hacer, fíjate, estamos hablando ahora de las fusiones con el flamenco, y este hombre se adelantó 40 años. Y bueno, sin más, lo que hagáis, hacerlo bien. Yo me quedo con ese mensaje del Sabicas que decía que lo que hagáis, hacerlo bien. Entonces, que nada, esta mañana, una de las frases que quería cerrar también, y quería aprovechar, como soy muy tuitero, lanzar un tuit aquí, que eso es, la Chodive son los buenos días, que sé que estamos ya en la noche, casi, pero la cultura es la llave de la vida, y con esa frase me gustaría terminar. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno. Quiero agradecer. Pues bueno, lo primero agradecer tanta información y tan apasionadamente, ha sido estupendo. Y yo quería aportar el dato desde la calle y desde Donosti, soy el último mono de por ahí. Pues la cuestión es que yo conozco el tema del asociacionismo por necesidad. Y entonces, relativizar la idea que tienes tú mismo del asociacionismo vuestro, que con relación a todas las demás asociaciones, pues queda parecido, ya entiendes. En su día conocí la Asociación de Mujeres Monoparentales, que llegó a desaparecer. Me he tirado unos 30 años pasados, que fui fundadora de Agifes para temas de salud mental, y ha funcionado como ha funcionado hasta ahora. El tema de la droga, que era Guindaco el Carte, ya tenemos otra vez otra historia larguísima, y se da el mismo caso de la presidenta, lleva la misma desde ni se sabe. Y bueno, creo que he conocido el Club de Arte Nacer también y continuar, y total que todos vamos en el mismo barco, y seguramente lo estáis haciendo de maravilla. Bueno, yo no sé si... Totalmente de acuerdo. La comparto. Sí. Lo que pasa es que, claro, como venimos a hablar del asociacionismo gitano, pues lo más sumar. Aunque es verdad que los problemas del asociacionismo es, yo creo que lo que le pasa a muchos sectores y a muchas asociaciones. Fíjate, esta anécdota la puedo decir aquí donde sea porque es absolutamente real. Tuve la suerte de ir al aula de la experiencia de ciencias humanas, eso para mayores, ese curso para mayores que hay en la universidad de 4 años. Me alegro que te rías, ¿eh? Y sabes, allí
vino una experta andaluza, más guapa que no sé qué, con un pelo negro, y iba a hablar de asociacionismo y empezó diciendo, bueno, como en este sistema capitalista, pues ya sabemos, es decir, luego ponen a los mismos y... Muy bien. No es fácil, ¿eh? A mí me gusta. ¿No es fácil? Oye, pues hablas de maravilla. Hablas de maravilla, oye. Mira, yo soy, ¿sabes? No, todavía más abajo. Yo soy de Tudela, o sea, como Marta. Mi padre es Tudelano. o sea, que Sí, sí. Yo de partes. Sí. Tenía una... Has mencionado o has dicho la historia de Javier Echeverría. Yo ayer mencioné aquí otro Echeverría, que era Antonio Echeverría, que yo pienso que de Guipúzcoa, de Navarra, porque su lugar céntrico era Hernani, cerca de casi la frontera de Navarra, y seguramente de toda Euskal Herria no dejó de visitar ningún pueblo, seguramente, ¿no? Entonces, basándome en esos dos apellidos, de esos personajes que hemos mencionado aquí, entonces digo yo, Echeverría, de los primeros que vinisteis, o de vuestra comunidad, que vinieron aquí, Echeverrías no serían. Entonces, y además, vamos a decir, en la gente sencilla, el apellido Echeverría se identifica con los gitanos. Sí, ¿Ya? pero yo creo que la palabra Echeverría quiero decir de la casa nueva, ¿no? Y quiero decir, yo me imagino que los que serían los forasteros, o sea, muchos Echeverrías, me imagino que serían los forasteros de Euskal Herria. Es decir, de la casa, creo yo que pues, muchos gitanos tienen sentido, sobre todo por esta zona y Navarra, el apellido Echeverría. ¿Por qué? Sí, y creo que puede tener esa... Bueno, yo creo que Sara iba a decir también algo parecido, pero bueno, ¿se me oye? Bueno, en unos minutos, aparte de eso, veremos que la mujer de este hombre que dice, Dolores, la veremos hablando en euskera aquí en un teaser. Está adelantando. Luego, con respecto al apellido, bueno, Echeverría, nosotros la documentación que hemos encontrado de gitanos Echeverría, había bastantes en la parte de Iparralde que luego venían hacia aquí. Es decir, aunque encontrábamos aquí, imagínese, en el siglo XVI, encontrábamos Larraldes y Turbides, que eran gitanos, los Echeverrías hasta el siglo XVIII, así, no, XVIII, incluso XIX, es cuando empieza a haber más Echeverría, Berrio, Valdés. Sin embargo, antes, al inicio, tienen otros apellidos también vascos, como eso, Larralde que he dicho, tengo a punto por alguno por aquí, Echepare. Sin embargo, eso, Echeverría no parece como de los más antiguos, aunque luego habla con la persona, tiene que bueno, pues que hacer esta sección un poco de ver un poco el imaginario y la realidad, aunque llevamos aquí 600 años, cuando hablan de Hernani, por ejemplo, los Echeverría exactamente, yo no he encontrado datos en fondos de que sean como los más antiguos, y puede ser que sí, y luego cambiaron de apellido. ¿No? Sí. Bueno, yo voy a pecar de historiadora, ¿no? Un poco normal. Pero vamos, tú mejor que nadie sabe que tanto la historia como la lengua son los ejes vertebradores de la cultura, ¿no? Y que no hay herramienta ni armas más potentes que esas dos. Cuando empezaste presentando muy breve recorrido sobre la historia del pueblo gitano, utilizaste un material con un desglose de todas las pragmáticas. Sí. Nosotros los gitanos, a un momento, y los gitanos que nos movemos en el movimiento asociativo, yo tampoco, no mucho, deberíamos de empezar a perder esa costumbre, ¿no? Presentar la historia gitana, del pueblo gitano, a través de un material como las pragmáticas y leyes antigitanas, es de alguna manera entrar
en la táctica, la estrategia que ha utilizado la sociedad mayoritaria y la historiografía mayoritaria durante casi 2 siglos, ¿no? Pero claro, es por falta de conocimiento. Es evidente que todo el material historiográfico judicial es el más fácil de encontrar, de interpretar, pero yo que trabajo en archivo, por ejemplo, con otro tipo de documentación, te puedo asegurar que trabajo con centenares de documentos de archivo en España, en Francia, en toda Europa, que no tienen nada que ver con el discurso y la interpretación que te puede dar unas pragmáticas. Entonces es muy importante desvincularnos de esa mirada, ¿no? Porque es la única manera de poder reforzar, empoderar nuestro episteme, nuestra cosmogonía, nuestra historia. Desgraciadamente hasta ahora nuestra historia ha sido elaborada por otros y de una manera muy lagrimal, muy negativa. Yo trabajo con fuentes del siglo XV, XVI, que cuentan realidades totalmente diferentes. Gitanos que firmaban escribiendo su nombre cuando hasta el siglo XVII muy poco común en la sociedad mayoritaria, ¿sabe? Entonces, acercarse, alejarnos de ese prisma de lectura, limpiar la mente, limpiar los ojos, hacer lo que Spinoza decía, pulir los cristales de nuestras gafas y proponer otro material, otra lectura. Eso creo que es fundamental para empoderar ese eje vertebrador, ¿no? ¿Qué decirte, Sara? Estoy de acuerdo. Comparto, esta reflexión la comparto contigo. Quizás es que, claro, cuando yo hablo del asociacionismo, es verdad que en una hora contar, yo sabía que, claro, que tú y Nicolás estabais antes, me imagino que daríais ese contexto histórico y esas fuentes documentales las darías tú, ¿no? Y la gente que estaría, pues, entendería. Pero cuando yo estoy hablando del asociacionismo gitano, es la historia más reciente, no, tampoco lo podemos olvidar. Es verdad que no voy a dar un discurso pesimista y de la lágrima y tal, porque, fíjate, en estos documentos, entre las muchas cosas, es que en 1549 en Navarra vivían gitanos ya sedentarios que tenían sus haciendas y que combatieron con musulmanes sublevados, por ejemplo. Y eso es un dato muy revelador, que quiere decir que familias gitanas desde 1435 a 1549 ya tenían sus haciendas en Falcis, en La Raga, concretamente, y está en los archivos de Navarra, que no solo son fuentes de verdad que vinculadas a los hechos delictivos y toda la historia, que es a veces lo que guardan los archivos, pero este hecho es fundamental. Familias y gitanos eran gitanos de Navarra, ya, y que estaban con sus haciendas. Combatieron con los musulmanes sublevados y volvieron a pedir sus haciendas, y además dice así, que recibirán sus haciendas. Además venía un gitano manco y otro cojo. Recibirán sus haciendas con el gobernador del lugar sin dejar de hablar sus hablares y dejar su vestimenta. Y es un hecho fundamental, y lo tenemos en Navarra. O sea, fijaros bien ya cómo empezaban a romper. Yo cuando hablo de las pragmáticas voy dando ese sentido, ¿no? Y tampoco hago una referencia así rápida. Sí que es verdad que igual tenemos que echar menos de esto e ir más a esas fuentes que además tú estás descubriendo y muchas estás sacando a la luz, y que compartiremos y diremos ese discurso. Pero eso va acompañado también un poco con la cuestión del asociacionismo y el mensaje que quería dar, pero totalmente de acuerdo. Yo quería también preguntarte, un poco al hilo del tema del asociacionismo, me parecía igual interesante, y como además la mayor parte de la gente que estamos aquí pues somos payas, un poco desde el movimiento social gitano, ¿no?, al que tú perteneces desde hace tanto tiempo, ¿cuál creéis o cuál crees tú en este caso que debe ser un poco la posición de, no tanto igual de las instituciones, sino de lo que es el asociacionismo payo, ¿no?, del asociacionismo en general, con respecto al asociacionismo o al movimiento del pueblo gitano? Un poco como, quiero decir, porque cuando trabajas, yo qué sé, en asociaciones, por ejemplo, de mujeres o movimiento feminista, ¿no?, a veces es interesante como el contraponer, o sea, que por un lado es lo que tú desde tu asociación, desde tu movimiento, como mujer haces o trabajas, pero luego está claro que hay una parte que la tiene que hacer el otro, ¿no?, que hacer o que dejar de hacer. Entonces, un poco desde ahí,
la pregunta con el tema del movimiento gitano. Desde la parte desde el asociacionismo en general, desde el asociacionismo de otros sectores que Sí. no sea con el... Sí, ¿Qué tendríamos que...? ¿qué tendríamos que hacer el resto? O sea, ¿qué tendría que hacer el asociacionismo? Claro, un poco tú has expuesto lo que estáis haciendo, lo que se ha hecho y un poco una autocrítica, ¿no? Sí. Y un poco lo que crees que está un poco por venir o por hacer. Entonces, un poco desde el otro lado, ¿qué te parece? Hombre, yo creo que cada vez más sí que... yo estoy viendo que empieza a haber unas alianzas, ¿no? Alianzas entre porque, por ejemplo, en mi caso, yo he hecho un proceso de aprendizaje dentro del asociacionismo, porque yo he nacido en una asociación gitana, yo participo en las actividades de una asociación gitana. Yo nací en una asociación gitana, milité en una asociación gitana, fundé una asociación juvenil gitana y esto muy vinculado a ese... Pero, de verdad, verdaderamente cuando yo aprendí realmente y a ver y a no mirarme tanto el ombligo, es cuando empecé a estar en otras ONGs que eran movimientos sociales que no eran gitanos. Me dio una visión del mundo, digo, pero Dios mío, primero una perspectiva más global. Darme cuenta que algunas cuestiones eran muy parecidas. Los derechos que reclamaban otros jóvenes del barrio o otros sectores de población con respecto a la salud, a la educación, al empleo. Y me dio una perspectiva más global. Quizás lo que tendría que hacer estas asociaciones es acercarse un poco más. Si yo acercándome empecé a entender y me dio una visión muy global y que me dio una visión mucho más amplia de las cosas, quizás las asociaciones generalistas se deberían acercar más a las asociaciones gitanas. Y quizás las asociaciones gitanas tenemos que abrir un poco más nuestras puertas, invitar a que nos conozcan. Hay mucho de que una asociación gitana, entrar en una asociación gitana, bueno, pues tenemos que empezar a abrir esas puertas. Y por el otro lado, que empiezan a llamar a esas puertas también, decir, oye, si quiero hablar con los gitanos, que mejor que contar con ellos, hablar y vamos a ver qué tenemos. Porque una de las cosas que ha tenido los movimientos sociales es que era muy profesionalizado. Aunque fuera voluntario, había mucho profesional, aunque fuera de forma voluntaria en las otras ONGs. Y eso le da una envergadura mucho más de difusión, de alcance mucho mayor que un voluntario que tenga menos formación, ¿no? Que tiene buena voluntad, creemos que es así, y ahora el salto es que se ha profesionalizado igual un poco más. Se necesita profesionales, ¿no? De contar, pues, personas como Sara y gente así, ¿no? Que podamos contar con las asociaciones. No sé si te he contestado, pero a lo que querías decir, a lo que querías preguntar, pero no. Ya perdonaréis. Vamos de tiempo fatal. Agradecerte, Marcos, el que hayas estado aquí. Es así, no te preocupes. Venga, encantado. Y eso es. Pasa aquí ahora a mi derecha. Y ahora nuestro compañero David, o sea, va a hablar un poquito. Sí. Ay, eso es. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes. Espero no extenderme mucho, ya que bueno, el objetivo de mi intervención hoy es más que nada presentar el trabajo que se está haciendo desde la asociación Ajifuji, que es la asociación organizadora de estas jornadas, por la difusión de la cultura y de la historia del pueblo gitano. Bueno, nuestra asociación, y en la asociación donde yo colaboro, también trabaja en temas de intervención social, pero aparte la asociación, que es algo también pues, bueno, particular, ha apostado muy fuerte por el tema de la recuperación de la memoria histórica del pueblo gitano. Bueno, es un distintivo y es una especialización que nos da marca también, ¿no? Por lo menos aquí en el País Vasco y en Euskal Herria no lo sé, si en Navarra están haciendo el tema de la historia también, pero vamos. Entonces, hoy, y sin más dilación, vamos a presentar un teaser, que es un término que he aprendido yo hace 10 días, y que viene a ser como un tráiler del tráiler. Y en él veréis un esbozo del trabajo que estamos haciendo y
y voy a ponerlo ahora mismo. Y luego hablaremos un poco pues del trabajo, de cómo son las entrevistas, a ver si me abre esto, sí. Vale. Teaser definitivo. Si bajáis un poco las luces. Mi padre aún estuvo en la guerra con un tío mío, concretamente estuvo en Guernica. Pues, y le digo, bueno, pues mañana nos vamos. Y se fueron de la guerra, sí, se fueron de la guerra. Una anécdota, irse mi padre y irse mi tío, destruyeron todo. ¿Qué pasa? Que se escondían en los montes, en los campos, en los espárragos, para que nadie los viera. En vez de llevarlos al frente, lo que hacía el abuelo de mi mujer, los cogía y los metía a trabajar en la fábrica de los armamentos. Hacer cartucheras, hacer todos los utensilios, digamos, de la guerra, ¿no? Incluso una anécdota es que estaba en el frente uno, vino una viuda que se la mató ya a su marido, sus 2 hijos de 3, y le quedaba solamente uno. Y fue a más ver a mi abuelo para las casas, se echó a los pies, por favor, que el único hombre que tengo, no tengo a nadie, es mi hijo, y está en el frente tirando pisos, me lo van a matar. Mi padre estaban todos en Navarra, les tocó en Navarra, y claro, mi padre tendría ya 12, 14 años, y lo de siempre, ya empezaron a movilizar a la gente y cogieron los gitanos y tuvieron que pasar a Francia. Por eso yo tengo muchísima familia en Francia, pues se tuvieron que ir, pero por la noche escaparon, dejar casas y todo para que nos movilizarían. Me contaba mi padre que iban a un pueblo y venía la Guardia Civil y les despachaban. O sea, sin hacer nada, solamente por ser gitano, les cogían a más de uno, les cortaban el pelo a cero, les pegaban 4 patadas y los despachaban del pueblo. Cuando la guerra teníamos nosotros en el Dorogui una casa y bueno, nos llevaron eso hasta Santander. Y en Santander unos nos llevaron en el barco a Francia y otros se quedaron allí. Y cuando venían las bombas que venían, nos echábamos a las cachofas, que había unos brodos grandes de cachofas, los metíamos allí todos, boca abajo pues, entre las cachofas. Tenía mi padre cabras, burros y de todo cuando se marcharon. Cuando yo vino a su casa no había nada. Todo vacío, ya lo llevaron todo. Yo cosía esto para tú, cosía esto. Porque hasta que dama aún las han saludado. Esta carro aquí también se reuniora. Y un lado chaco de bagañón, cabras que ya no tú da, me llevo un tutera. Bueno, pues esto es un avance del trabajo que se está haciendo desde la asociación. Bueno, decir desde aquí, aunque no va a llegar muy lejos, que la asociación no es que cuente con muchos medios económicos, digo por si alguien conoce a alguien, algún mecenas por ahí, porque la verdad es que no voy a decir que no recibamos subvenciones, las recibimos, pero de verdad, y están publicadas en el Boletín del País Vasco, que podéis ver las cantidades y son irrisorias. Para realizar estas cosas con esta calidad, Pedro. Sí, bien.
No, de verdad, lo que quiero decir con esta gracieta, porque se permiten 2 en cada charla, voy la primera, es que el equipo humano que trabaja detrás de tanto de este documental como lo que vamos a explicar después del cómic, que es otro instrumento a través del cual pretendemos explicar o traer la historia del pueblo gitano, pues el equipo que hace detrás lo hacemos porque nos gusta casi y no porque forma parte del trabajo que nos ha tocado trabajar en esta asociación y venga, hago esto. Entonces, pues eso. Lo mismo que la gente que aparece en el documental. Hoy hemos cazado otros 2 y aparecerán en un futuro tanto Sara como aparecerá Ricardo, como ayer enganchamos a Nicolás. Y de alguna manera son personas que, bueno, pues con su formación y su conocimiento, lo que hacen es que pues estos testimonios que acabamos de escuchar, pues les dan una validez. Es como, por ejemplo, hemos escuchado que la señora Echeverría, la mujer de la persona que usted comentaba antes, eso es. Esta mujer, bueno, la entrevistamos hace poquito. Y bueno, pues esta nos cuenta pues el tema de cuando se tiene que dejar el caserío y cuando vuelve no hay nada. Bueno, pues ayer Nicolás nos contaba pues la certeza de estos hechos, ¿no? De que pues muchos gitanos que en la época igual tenían algo, poco o mucho, y cuando tuvieron que volver pues tenían menos o nada. Y es una manera de contrastar estos testimonios, como también aportan pues eso, la importancia de hacer una investigación con una cierta rigurosidad. No queremos hacer un documental por hacer y venga, ala, que salgan todos los que... Porque, fíjate, mira, se nos ha pasado por la cabeza, pues si no encontramos más, Pedro, ¿nos cuentas algo? ¿Y quién lo va a llevar la contraria? No, queremos hacer pues un poco riguroso y que... Tanta es nuestra rigurosidad que en un principio quisimos hacer solo de Guipúzcoa. Y pues porque al final la subvención nos la concedió la Diputación. Nos hemos visto que por diferentes circunstancias, entre ellas que muchas familias o personas más mayores de gitanos que viven aquí, pues ahora viven en Navarra, en Iparralde o en otras zonas. Entonces hemos creído conveniente ampliar el marco geográfico y no nos hemos ido muy lejos. Vamos a hacer Euskal Herria y así metemos Navarra también. Y Iparralde. Entonces partimos de Guipúzcoa y ampliamos el marco hasta Navarra y lo que se dice en francés Labour o Iparralde, pero bueno, Lapurdi, que así nos entendemos todos. Ese es el espacio geográfico. El espacio temporal, todo lo que sea memoria histórica. Partimos de la Guerra Civil, bueno, un poco más, porque vamos a empezar con una serie de documentos que hemos encontrado en los archivos de 1931. Pues bueno, los miqueletes hacen como una especie de recopilación de legislación de finales del 19, como decir, vamos a encontrar unas herramientas para poder controlar a vagabundos, por ende gitanos, etcétera, y menciona la palabra gitano. Entonces lo que hacen es, estos miqueletes de 1931 en Legazpi, en Urretxu, en Oyarzun, pues intentar fundamentar estas expulsiones de gitanos, pues eso, ya estamos hablando del 31 de la República. Entonces el espacio temporal empieza ahí, todo lo que recuerdan estas personas que entrevistamos y finaliza por poner un límite, finaliza en la entrada de la democracia. Podíamos estirarlo más, pero nos parece interesante dejarlo en pre-guerra civil, guerra civil y posguerra civil. Las personas que entrevistamos, hombre, nos gustaría que fueran todos fuentes primarias, que fueran todos personas que han vivido esos sucesos. Sin embargo, también nos vale los que cuentan lo que les han contado. Nos vale perfectamente, porque entra dentro de esta historia oral tan gitana y nos vale una vez contrastada.
mira, antes también estábamos hablando del tema de la historia oral, pues que es una de las herramientas para contar una historia y siempre tienes que andar contrastando. La lengua en la que se va a hacer el documental, la lengua va a ser la lengua que se sienta más cómoda el informante. Es decir, si nos vamos a Bayona a entrevistar a un gitano allí y nos la quiere hacer en francés, nos la va a hacer en francés. Nos costará luego un poco traducirla. Y igual al principio cuando nos habla decimos que sí, que va a entrar todo, y luego ya le meteremos el corte. En euskera, como de hecho hemos dejado al final lo que hablaba en euskera porque era el principio en castellano, sin embargo esta mujer pues, nos va a relatar más cosas, esta y más informantes en euskera, pues porque ella misma nos contaba que se sentía también más cómoda hablando, porque nos contaba que sus abuelos no sabían castellano y hablaban solo en euskera. Y antes nos contaba el compañero Ricardo pues el tema de la importancia de Javier Echeverría en el mundo de los gigantes, del folclore, de la tradición de Navarra. Pero bueno, sí, seguro que habrás leído textos de Idoate, porque es el que ha estudiado a los gitanos en Navarra. Y este Idoate, el señor Idoate, que era un archivero muy reconocido además, pues habla también, saca a la luz un documento del famoso Pascual de Iturbide, que estamos hablando de 1597, donde en un proceso, fuentes procesales legislativas, habla en euskera. Entonces, pues bueno, cuando estamos haciendo esta labor de recuperación de la memoria histórica gitana, estamos intentando, pues bueno, en este caso, el tema de la guerra civil, posguerra, preguerra, pero también una base de datos y una recopilación de la memoria histórica del pueblo gitano, lo que nos interesa a nosotros, Guipúzcoa, Navarra, Vizcaya un poco menos y Parralde. Y segundo chiste y ya no hago más. Y este tipo de datos son cosas que se tienen que dar a conocer. El tema de que aquí los gitanos, hasta bien entrado el siglo XIX, no tocaban flamenco ni cantaban flamenco. Aquí los gitanos que vivían eran bercholaris, tocaban el tamboril y hacían otras cosas pues como los paisanos de la tierra. Luego sí, pues con las mezclas, con las diferentes migraciones, pues igual incluso de la ribera, pues sí. Con respecto al documental, poco más. Decir que en principio tenemos un plazo de la institución para marzo y lo vamos a cumplir. A lo mejor. Pero de verdad que sí, que material hay y aunque sigamos buscando, intentando mejorar, si es que no sale es porque lo queremos perfeccionar y lo sacamos un poco más tarde. Otra herramienta que tenemos para recuperar la memoria histórica del pueblo gitano, y que hoy no es el día de hacer la presentación porque la haremos más adelante de forma más formal, pero es un teaser del cómic, lo que vamos a hacer hoy, pues es el segundo número de Miguel Inekane, y aquí tengo la portada, aquí. ¿Se ha abierto esto? Sí. Vale, es otra herramienta más, aparte de como el documental, como las propias charlas que vienen nuestros compañeros y sobre todo el tener pues una doctora en historia que venga aquí a hablar, un militante de las asociaciones, es una herramienta las ponencias, otra herramienta son los audiovisuales y otra herramienta son los cómics. Si es que su contenido de alguna manera hacen despertar la curiosidad a la gente para que luego se acerque a fuentes más serias y diga, pues yo en ningún libro de texto encontré nunca nada sobre lo que hablábamos ayer de María Cabrera. Bueno, a alguno que le guste mucho la literatura sí, porque luego tira y llega hasta Cervantes, o al revés, de Cervantes ha tirado para arriba y ha encontrado.
Pero normalmente yo mismo no... O sea, una vez hicimos un estudio de diferentes editoriales, de libros de textos de historia o de manuales de la universidad, y no había nada referente al tema de la historia del pueblo gitano. Entonces ahí ese déficit en la educación primaria, secundaria y universitaria pues está ahí. Y decidimos hacer hace un par de años, Pedro, fue el primer número, y que era una introducción a diferentes capítulos, episodios, en los que el pueblo gitano había sido un sujeto protagonista. Episodios lacrimosos o, como hemos hablado antes, de persecución, como la famosa Gran Redada o el proceso de 1749, pero también episodios que no son solo de gitanos, sino de la sociedad mayoritaria, como la Guerra Civil. Y en el primer cómic explicamos que durante la Guerra Civil los gitanos estuvieron ahí. O sea que tanta literatura de Guerra Civil y tanta... Yo no digo que... Porque la gente te pregunta, la Guerra Civil y qué pasó, y se esperan una respuesta como tipo el Holocausto o algo. No, pero sin más, es solo por recoger también que en un episodio, aprovechando un episodio tan famoso como el de la Guerra Civil, pues dejar patente que los gitanos, el pueblo gitano también estuvo en la Guerra Civil. En este cómic, entonces, hablamos de esos episodios en el primer número introductorio, y este segundo número, pues hablamos un poco desde su salida de Oriente, pero hagamos un inciso aquí. Hay otras teorías en las que queremos reflejarlo, porque bueno, el origen lo establecieron los lingüistas, de alguna manera. Y los historiadores hoy en día están estudiando diferentes teorías del origen del pueblo gitano, de su formación, de su creación. Hay historiadores que afirman eso, que el pueblo gitano incluso se formó en Europa. Bueno, ahora me lo matizará Sara, me lo explicará mejor, pero la cristalización del pueblo gitano no es que... Bueno, en el turno, porque me gustaría que lo escucharais, porque son diferentes. Yo cuando lo escuché, pues me hizo cambiar el contenido del cómic de alguna manera y poner como que venían de Oriente, tal y cual, pero no marcar siempre el típico mapa de vienen de la India, tal y cual. No, dejar abierto un poco. Y yo no me quise mojar y nosotros dijimos, vamos a dejar de Oriente y de Europa, y les empezamos situando ya en Grecia, y así ya no hay ningún problema. Entonces, la acción empieza ahí. Y vemos, por ejemplo... Bueno, en este momento están en Grecia y bueno, en esa época pues tienen continuos ataques de bueno, los turcos, decimos aquí, por no entrar demasiado en los contenidos históricos, porque ya digo, esto es más que para despertar, para que luego la gente vaya a investigar un poco o a interesarse. Entonces también, de alguna manera, no creáis que no nos influyen las nuevas investigaciones, y queríamos presentar también a un gitano, que en este caso es Joan Stinganus, Juan el Gitano, que es un líder de guerrero, y se le ve aquí, pues ya no le presentamos como el pobrecito desarrapado, sino como un señor en su caballo y con su espada. También tenemos que decir que al final también hacemos un episodio, hacemos un episodio en el que se ve que están en Guipúzcoa, en Vergara, después de hacer todo el recorrido, con el peregrinaje, etcétera, etcétera, y cómo llegan a Guipúzcoa y bueno, pues son expulsados durante la Edad Moderna, siglo XVI, XVII, porque aquí es difícil establecer una memoria histórica del pueblo gitano en épocas muy antiguas, porque existía el tema de los estatutos de limpieza de sangre. Entonces tenías que demostrar que eras un guipuzcoano doc, y los gitanos pues no lo eran. Y claro, por ejemplo, la Gran Redada que acabamos de decir antes, en 1749, cuando al corregidor le llega desde la corte la orden del Marqués de la Ensenada de decir, venga, decirme dónde está cada gitano asentado en cada pueblo, el corregidor de aquí de Guipúzcoa dice, no hay problema, que llegue esa pragmática sanción, esa
disposición que aquí no hay gitanos, porque aquí no dejamos que haya gitanos. Entonces no hay ningún censo que diga dónde estaban, así como en el resto de la península sí que estaban localizados, unos cuantos por lo menos, aquí no. Sin embargo, al corregidor le llegan cartas del alcalde de Oyarzún, del alcalde de Hondarribia, y dice, ¿cómo que no hay gitanos? Si aquí Francisca de Alzuru tiene un caserío, tiene no sé cuántos hijos y no te cuento nietos, y son todos gitanos. Entonces se ven un poco, pues dicen, oye, pues para ver de alguna manera que aquí siempre ha habido, hay que recuperar esa memoria. No podemos tirar de, porque lees en algún manual, bueno, pues la presencia de gitanos en el País Vasco no había porque las leyes forales lo prohibían, pero no es verdad. Rascas un poco, tiras un poco a los fondos municipales y sí que ven que hay gitanos y que encima aquí un montón, porque estamos en dos mugas. Estábamos con el Reino de Navarra, el Reino de Francia, entonces pues la movilidad, si había algún tipo de sanción o de disposición contraria a ellos, pues era muy fácil, saltabas de un lado a otro. Y eso lo reflejamos también en el cómic. Por otro lado, también queremos, hay episodios que son de la época contemporánea en la que queremos reflejar pues, Guipúzcoa y los gitanos hoy en día. Y pues, no, pues aquí vemos a Miguel, que está en el Bidegorri de Oyarzún, etc. Y no me quiero extender más con el cómic porque sé que lo presentaremos más adelante junto con su unidad didáctica, porque que la han hecho mis compañeros y mis compañeras. Yo ahí sí que no he hecho absolutamente nada, y decir que sin las unidades didácticas no se entiende el propio cómic, porque, vale, es muy fácil lo que he dicho de este episodio me interesa, voy a investigar, pero es que a veces es difícil ir a la fuente, porque no, sin embargo en la unidad didáctica, pues desde la asociación sí que han explicado este episodio que digo de los estatutos de la limpieza de sangre, de las leyes de limpieza de sangre, o explican un poco más todo. Y no sé si tengo mucho más. ¿Qué hora es, Pedro? He hecho enseguida. Bueno, ahora podemos hablar bueno, decir que tanto el documental como el cómic están hechos o intentan estar hechos desde una visión gitana. O sea, la asociación donde yo colaboro está dirigida por gitanos. Que otros estemos trabajando allí y no lo seamos, es una riqueza más, digamos, pero aquí los que mandan son los gitanos. Entonces, la supervisión de los contenidos y tanto del vídeo como del cómic pasan su filtro. Y esto es bueno, no es ningún tipo de censura, es todo lo contrario. Es como decir, yo igual si no trabajo en coordinación con ellos, puedo pegar un resbalón enorme, y así pues introducimos algún tipo de expresión que puede ser más cercana para que un niño gitano se enganche al cómic, ya lo hemos hecho. Y en el tema del documental, pues lo mismo. Hay escenas que yo digo, joder, esto va a quedar súper bien, y me dicen, no, David, mejor que no. Ellos saben por qué y por qué no, y me lo explican. Y esa es la importancia también de estos materiales de la recuperación de la memoria histórica. No sé si alguien querrá decir alguna pregunta. Hola, sí, ya. Bueno, desde aquí, de verdad, daros las gracias por el trabajo que estáis haciendo. Eso de la recuperación de la memoria histórica, de verdad me parece un proyecto muy interesante, interesantísimo, y que de alguna manera tenemos que contribuir también las organizaciones que estemos cercanas. No sé cómo, pero vamos a tener que contribuir, porque yo creo que el esfuerzo que está haciendo la Asociación Gitana por el Futuro de Guipúzcoa tiene que estar ahí acompañado, ¿no? Que no estáis solos, quiero decir. Yo no sé si económicamente o cómo, pero estamos en un momento complicado, pero no vais a estar solos, ¿no? En la manera que podamos os vamos a acompañar. En ese sentido, de verdad, agradeceros tanto por los materiales didácticos también, que son tan interesantes, y sí que me gustaría hacer una reflexión con el tema de los gitanos vascos.
tema de los gitanos vascos, nosotros también somos producto también un poco en la sociedad donde estamos. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, los gitanos que nos marcaban, porque claro, aquí el modelo a seguir para ser un buen ciudadano y una buena ciudadana era el castellano. Tenía que ser un buen castellano. Entonces, para ser un buen ciudadano tenías que ser un buen castellano. Y todo lo que no era castellano era horrorizado, ¿no? Todo lo que no se hablara en castellano ya era maldito. Pasó con el romanés y pasó con el euskera. Entonces, ¿qué pasó? Muchos gitanos que se quedaron en esta zona geográfica, que hablaban euskera, claro, luego nosotros también somos productos de lo que es la sociedad también. Entonces, muchos gitanos castellanos, pues también, de alguna manera, discriminaron a los gitanos vascos, a los gitanos que eran vascos y autóctonos de esta tierra, ¿no? ¿Qué pasaba? Que ellos se encerraron todavía más en sí mismos, es decir, tuvieron menos relación con los gitanos castellanos. Y por eso quiero decir que muchas veces yo creo que la identidad del gitano vasco, de esos apellidos que estamos viendo, yo creo que se ha perdido y todavía creo, para mí, que debe haber todavía más gitanos vascos, pero que no se han dado a conocer como gitanos vascos por la presión que tenían por todos los lados, ¿no? Por el lado de los propios habitantes de su zona geográfica y de los que veníamos, ¿no? Entonces, han tenido una fuerte discriminación, por lo cual, para mí, y es una sensación, yo no tengo ninguna referencia, creo que habrá muchos más gitanos vascos y creo que les deberíamos, de verdad, por parte, no sé, porque nosotros lo hemos hecho de una manera, o mucha gente lo ha hecho de una manera inconsciente, es verdad que somos producto de eso, pero muchos gitanos castellanos sí que, sin querer, pues se discriminó, ¿no? a esos gitanos que para nosotros son tan importantes después, ¿no? Esa reflexión. No sé qué opinas sobre esa cuestión. Y un dato más, que antes cuando hablaba de Carmen Amaya. Carmen Amaya, que además es un apellido que nace de estas tierras, Amaya, nació en Izu, y eso poco lo saben. No nació en Cataluña, nació en Izu, Navarra. ¿No? Quería decir eso. Carmen Amaya es Navarra. Buena tierra. No, mira, con mis compañeros no siempre estoy de acuerdo con estas cosas, pero así como opinión personal, yo por lo que he ido viendo, sobre todo en los pueblos pequeños, yo creo que hay gitanos vascos que no es que no lo quieran decir, es que ni siquiera saben que son gitanos. Y yo creo, Y porque, por ejemplo, esta Francisca Alzuru, he ido siguiendo un poco la genealogía, pero bueno, también hemos hablado antes de las genealogías, cómo seguirlas y cómo te pierdes los apellidos. Pero se han ido mezclando o no, y han perdido esa... O sea, que yo ahora me puedo acercar al caserío Paradisu, que es un referente siempre en todos los procesos donde estaban los gitanos, y hoy en día existen, o Yarzun, y si están los descendientes, o no me lo quieren decir, o no lo saben, y es algo que no lo sé. Y luego el tema, otra hipótesis, pero es una hipótesis, que por el tema de la presión, pues aquí en Guipúzcoa a veces cuando se establecían las pragmáticas o las disposiciones en contra de los gitanos, pues también se metía a gente que no era gitana dentro de esas disposiciones, a un montón de gente. Y otra hipótesis puede ser, pero esta todavía es más hiriente y me pueden... Que gente le hayan hecho creer que es gitano en su día y ha llegado hoy en día y hoy es gitano como el que más, pero en sus orígenes étnicos, o no sé cómo llamarlos, no lo eran. Aquí en el País Vasco, yo no sé fuera de aquí. Por allá atrás hay alguien que quiere hablar y no veo muy bien por los focos, pero por allá al fondo. Bueno, pues nada, os quería felicitar porque me ha encantado todo lo que estáis exponiendo y yo quería aportar como ciudadana, como mujer, como vasca y como gitana. Quiero decir que me parece un poco peligroso, puesto que ya los gitanos en sí somos los grandes desconocidos, y como lanzar como diferentes hipótesis. Quiero decir que ahora de repente intentar rescatar gitanos debajo de los champiñones, como a lo mejor el gitano vasco de no sé dónde, a lo mejor como respetar, ¿no? Porque si no tenemos que pensar y a lo mejor reflexionar qué es ser gitano, ¿no? Quiero decir que a lo mejor esa persona que no sabe que es gitana, igual es que ni lo necesita. ¿De dónde sale esa necesidad, no? Es como un poco
quiero decir, como por esquematizar o por cerrar, quiero decir, porque si no queda como demasiado amplio, ¿no? Es como ahora el gitano de aquí, ahora la gitana de allá, o yo como gitana creo que estoy muy sensibilizada con la causa y creo que esto yo ahora como oyente, ¿no? Y desde fuera me parece como algo peligroso como para mi pueblo, ¿no? De repente que se mezclen demasiadas teorías, ¿no? Porque ya no venimos del Punjab, ahora venimos de no sé dónde y ahora hay otra contrateoría que dice no sé qué. Pues bueno, pues no me importa de dónde vengo. Es importante para los datos históricos o para la gente que quiera vivir de ello, quiero decir, o para que haya un temario, ¿no? Dentro de Delegación de Educación y que ya, a ver si es hora que se reconoce, ¿no? Un poco como nuestros orígenes, pero un poco como por apoyarnos unos a los otros y que no vengamos aquí como yo la gitana, yo el gitano, como intentando como confundir un poco, ¿no? al resto, no lo sé. Pero bueno, No, que quería yo... O sea, nos agradece todas las aportaciones. Yo solo lo hago desde... Bueno, era como una respuesta al tema de los gitanos vascos y también desde el punto de vista de la historia como ciencia. No es ninguna aportación a la sociología. O sea, también hay historiadores aquí, podrían decir la importancia o no de las investigaciones. No es un... Es que el tema de las identidades es peligroso, no solo en el pueblo gitano. Y ahora si me dicen a mí si yo soy de una cosa u otra, es que siempre... Yo solo lo quería hacer desde algo objetivo, pero nada más. Bueno, pues primero, claro, identidad, pertenencia, son conceptos que se han denominado como palabras plásticas, son de doble filo, entonces hay que tener mucho cuidado y es normal que a veces haya crispación alrededor de esos términos, ¿no? Ahora, la importancia de elaborar una narrativa histórica, sobre todo para un pueblo oprimido, un pueblo oprimido culturalmente, porque el etnocidio cultural existe, entonces la materia histórica es fundamental. Como lo he dicho antes, la historia y la lengua son las dos armas las más peligrosas, pero a la vez las más potenciadoras que pueda haber para la construcción y el empoderamiento de una cultura o de un pueblo o de una etnia, como lo queremos llamar, ¿no? Después, en referencia a lo que tú me pediste ahí indirectamente, el origen del pueblo gitano está... Bueno, la historiografía sobre el origen del pueblo gitano está desde más de 200 siglos vinculado a la India, ¿no? Hace más de 200 años que historiadores y lingüistas, como tú lo sabes, han descubierto, entre comillas, que han vinculado al pueblo gitano con la India, ¿no? De un punto de vista del material archivístico, hay referencia del siglo XVI y XVII de los propios gitanos en Italia, en Francia y en lo que es ahora el País Bajo, bueno, los Países Bajos, del conocimiento de los propios gitanos de sus orígenes indios. El último 1630. O sea, eso es un dato importante, ¿no? Cuando a veces se habla muy a menudo del olvido de los orígenes del pueblo gitano.